¿Podría explicar qué es la teoría de la regularidad y cuáles han sido sus aportaciones más destacadas a este campo? Mi área de estudio de las matemáticas es la teoría de regularidad en ecuaciones en derivadas parciales, que son ecuaciones que vienen de la física y describen cómo se comportan magnitudes físicas y cómo evolucionan en el tiempo. La teoría de regularidad lo que hace es estudiar cuando estas magnitudes explotan, se rompen, por ejemplo, si tienes un material elástico, cuando aparecen fracturas, cuando aparecen agujeros negros en las ecuaciones de la relatividad. En mi caso, estudio la regularidad de interfaces en cambios de estado. Si tú tienes un trozo de hielo que se funde en el agua, cuando aparecen aristas, cuando aparecen ángulos, cuando aparecen pinchos en la superficie. Estudio cuándo esto puede pasar y cuándo no puede pasar. ¿Cómo definiría la relevancia de su investigación para la sociedad? Primero que hay que decir es que la investigación que hago yo es investigación básica, no estamos pensando en ninguna aplicación en concreto, son desarrollar herramientas que algunas con el tiempo servirán para alguna aplicación, otras no, y no sabemos cuáles, y entonces la idea que hay detrás es vamos a intentar muchas cosas y a la larga vamos a ver qué funciona y qué no. Y en mi trabajo en concreto, la teoría de regularidad, para lo que sirve es para saber cuándo nos podemos fiar de los modelos numéricos. Si tú tienes simulaciones, si tienes modelos, por ejemplo en ciencia de materiales, en finanzas, que describen algún sistema físico o algún sistema complejo con datos, y tú quieres entender cuándo en la máquina sale un número muy grande, si eso simplemente es un número muy grande o eso físicamente es algo que se rompe o que se va a infinito, necesitas tener una teoría detrás. Y la teoría de la regularidad lo que hace es ayudarte a entender cuándo te puedes fiar de lo que sale de la máquina y cuándo no. ¿Qué retos presentes y futuros considera los más importantes en su campo? Vale, no es exactamente de mi campo, pero tengo que mencionar el problema del milenio, de las ecuaciones de Navier-Stokes, que parece que ahora la gente cree que será resuelto en los próximos años y es una de las cuestiones fundamentales más antiguas en teoría de regularidad, que es, dada una ecuación que describe el movimiento de los fluidos, si existen soluciones que petan o si todas las soluciones continúan y no petan en ningún momento. ¿Cómo nació su vocación por las matemáticas? Pues muchos factores. Quiero destacar a Alejandro Miralles, que es un profesor de la Universidad de Valencia, que estuvo conmigo de forma totalmente altruista, dedicando tardes libres a enseñarme cosas de matemáticas cuando yo estaba en secundaria, porque nos conocimos a través de un programa de estímulo del talento matemático, pero él se quiso meter más y yo le iba con 1000 preguntas. Y también quiero destacar el factor un poco random de en mi casa había muchos libros de matemáticas y cuando eres eso, no te enteras de lo que lees, igual que lees cuentos y no los entiendes, pues lees libros de matemáticas y no los entiendes, y eso de alguna forma fue entrando. Sí, yo cuando llegué a la universidad ya tenía como un trasfondo que me había especializado más en análisis que en otras áreas de las matemáticas, y entonces yo creo que como ya sabía cosas, se me dio mejor en la uni, continué aprendiendo más, y en algún momento cuando decidí hacer la tesis fue mirar con qué persona lo podía hacer. O sea, lo decidí más por encontrar a una persona que me inspiraba confianza que no por hacer la tesis en un tema muy concreto. ¿Qué aspectos de su trabajo le resultan más motivadores y cuáles son los más difíciles? Lo que más me motiva, lo que más me ilusiona es entender cosas que antes no entendía. Es el momento en el que algo hace clic y entiendes algo que antes no entendías. Y entonces todo cambia y no puedes volver atrás. Es un momento mágico. Y lo que más me cuesta es el papeleo y preparar presentaciones. Es como tomar decisiones pequeñas, tanto cuando hay que hacer papeleo como que cuando hay que preparar una presentación nueva, hay que tomar muchas decisiones muy pequeñas y cada vez que tomas una se repite y entonces eso desgasta mucho. ¿Cuál cree que es la clave del éxito en la investigación matemática? Cuidarse, hay que cuidarse mucho. Yo creo que las matemáticas son algo muy solitario, aunque siempre estamos intentando hacer cosas juntos. De verdad, cuando te enfrentas a un problema, estás mirando al abismo y entonces hay que cuidarse, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente, hay que dormir bien, caminar, no sé. Creo que todo el mundo sabe más o menos de qué va esto. Creo que para hacer matemáticas es especialmente importante.
¿Cómo ve la situación de las matemáticas en España, en particular para los jóvenes investigadores? Pues voy a empezar por el final. Yo creo que no estamos tan mal como parece, ni a nivel matemáticas ni a muchos otros niveles como país, que hay la conciencia colectiva de que estamos muy mal y hay muchas cosas que se pueden mejorar y hay muchas cosas que están de hecho mal, pero no estamos tan mal. En matemáticas creo que ahora mismo hay muchas oportunidades para los jóvenes porque va a haber un relevo generacional de cómo ha sido el proceso que ha llevado a la gente a la universidad y a la gente que tiene plazas en la universidad. Ahora mismo se está jubilando mucha gente y la gente que está entrando ahora, en general son gente que ha salido al extranjero o que se ha movido por dentro de España. Está habiendo una generación mucho más preparada. Yo creo que esto se va a notar y que a la larga vamos bien. ¿Cómo defendería la importancia de las matemáticas para la sociedad del siglo XXI? Muy importante. Las matemáticas están detrás de casi todas las decisiones que se toman a gran escala. Y en un mundo que cada vez está más conectado hay más cosas grandes y cuando hay cosas grandes hay datos y cuando hay datos o hay matemáticas o hay desastre. Entonces cada vez hay más importancia de las matemáticas y yo creo que es muy importante que no solo la gente que nos dedicamos a ellas estemos ahí, sino que toda la población esté conectada con las matemáticas, porque al final están detrás de los algoritmos que toman decisiones en nuestras vidas, están detrás de la inteligencia artificial, están detrás de las políticas públicas que afectan a todos nosotros. Entonces, muy importante. ¿Qué significa este premio para usted? Bueno, primero obviamente me alegro. No es una sorpresa gigante, pero igualmente siempre sienta bien que te reconozcan lo que has hecho. Yo, la tesis es algo que me enorgullece mucho, creo que hice un buen trabajo y que otra gente opine lo mismo me alegra y me satisface. Y también creo que me puede servir como trampolín para apuntar más alto. Creo que tener un reconocimiento así me puede abrir puertas y entonces esto me motiva a seguir adelante.